Bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Déjenme colocar en la memoria. Bien, no sé si para iniciar vamos a que me indique si de pronto tiene alguna pregunta eh, referente a las asignaciones de nuestro módulo de planificación didáctica. Hasta el momento no, profe, yo no. Ah, ok, perfecto. Bien, en esta sesión nosotros vamos a estar abordando todo lo que tiene que ver con la planificación curricular desde una panorámica de por qué nosotros planificamos, con qué planificamos, tomando en consideración que hay algunos aspectos que nosotros debemos considerar al momento de la elaboración de la planificación, pero no queremos iniciar sin antes una reflexión. Voy a colocarle acá. Bien, nuestra reflexión de hoy. Lo que cambia nuestro planeta es la conciencia. Lo que crea la conciencia es la educación. Bien, cuando nosotros escuchamos conceptos como ¿para qué hay que estudiar? ¿Por qué el estudiante debe aprender o debe asimilar? ¿Por qué el docente enseña? Recordemos que el proceso evaluativo y educativo en su contexto general, desde una planificación y organización de los contenidos, lleva como principal función que el estudiante aprenda. No puede existir jamás un proceso educativo de enseñanza-aprendizaje si no se da desde la panorámica o desde la perspectiva de lo que el estudiante debe aprender. Siempre pues tener esa visión, porque como lo dice en la reflexión, lo que cambia nuestro planeta es la conciencia. Lo que crea la conciencia es la educación. Siempre tomar en consideración que la educación puede transformar cualquier aspecto, por grande que sea. Nosotros podemos ver el planeta, el universo muy grande, inmenso, pero lo tenemos que tomar desde una panorámica educativa cuando nosotros vemos esos aspectos que deseamos cambiar en la sociedad. Es importante o imperante empezar desde la educación. A veces en algunos lugares pues se crea esa confusión y decir, bueno, es que yo tengo que ver y tengo que empezar el cambio desde la parte organizativa de la estructura del Estado. O, no, es que yo tengo que cambiar algunos aspectos en la parte política, pero vamos a transformar una sociedad a partir de la educación. Eso es lo que tenemos que lograr, a partir de la educación, porque cada vez que nosotros intentamos valorar el hecho de que nuestra sociedad debe estar educada, una sociedad educada es una sociedad que está informada, que está comunicada, que sabe los procesos y que no cualquiera juega con ellas. Entonces, eso es importante pues resaltarlo y recordarlo. Voy a presentar bien la planificación de para el aprendizaje. Nosotros vamos a fijarnos siempre en que nosotros, no lo voy a colocar tan amplio me gusta perder el contacto con los que veo, ¿no? Bien, nosotros vamos iniciando a partir de por qué nosotros planificamos, por qué será importante planificar. Recordemos que nosotros planificamos para tener una organización previa a la realización o al desarrollo de todo ese acto docente. El acto docente, ¿dónde se ve reflejado? En el desarrollo metodológico de la clase, del contenido. ¿Cómo vamos a planificar? Cuando nosotros planificamos, que lo hacemos basado en experiencias de aprendizaje, tenemos que tomar en consideración que nosotros planificamos a través de un desarrollo de actividades y que esas actividades deben llevar consigo el hecho de que nosotros vamos a desarrollar una competencia. O sea, que yo no puedo estar colocando, voy a considerar 2, 3 estrategias que una va aislada totalmente de la otra. Por ejemplo,
les coloco como primera actividad de desarrollar que tienen que hacer una heurística. Luego, siguiente actividad a desarrollar, un esquema. Siguiente actividad a desarrollar puede ser un debate. Entonces, no estamos construyendo esa evolución del desarrollo metodológico, que es lo que nosotros nos fundamenta para el momento de nosotros decir, bueno, es que tenemos el acto docente planificado en los 3 momentos y los 3 momentos didácticos están concatenados uno con el otro. O sea, lo que tenemos que pensar es que tenemos que proyectar actividades que construyan experiencia, es lo primero, y segundo, que lleve al desarrollo tanto del contenido procedimental, actitudinal y conceptual del mismo contenido, ¿verdad? Esas tres dimensiones son fundamentales para que nuestros estudiantes lleven o reciban una enseñanza por competencia. Cuando nosotros planificamos, utilizamos diferentes recursos. Recordemos que para planificar, nosotros necesitamos algunos elementos. Por ejemplo, tiene que ver con el programa, porque el programa, ¿qué me va a indicar el programa? Los contenidos que yo tengo que desarrollar. Bien. Otro que voy a utilizar es lo que son los DFA. Los DFA me va a señalar la meta de aprendizaje que está dentro de la planificación. Otro elemento que yo tengo que utilizar, ¿verdad? Es lo que son los ODS. ¿Por qué? Porque yo necesito también responder a esa agenda internacional que ya nos está solicitando Ministerio de Educación para el logro de los objetivos, ¿verdad? Pero a nivel internacional. Ya esto es una demanda no solamente de Panamá, sino a nivel de toda la región. Cuando nosotros vamos a planificar, también tomamos en consideración múltiples aspectos. Por ejemplo, yo tengo que contextualizar mi planificación. Mi planificación va a ir acorde a las necesidades de mi alumno porque yo planifico en función de mi alumno. No solamente planifico en función del programa. El programa nuestro panameño es totalmente flexible. Yo puedo adecuarlo a las necesidades de mi estudiante. Y estas necesidades a veces nosotros le denominamos de otra manera, que son los ajustes curriculares que nosotros hacemos. Recordemos también que estos ajustes curriculares se colocan en la planificación didáctica. Yo no puedo señalar un ajuste curricular si no lo coloco en la planificación didáctica. Todo va ahí, en esa planificación. Educar sin planificar es como salir en un destino sin orientación. Cuando nosotros educamos sin planificar, ¿qué estamos haciendo? Improvisando dentro del aula de clase, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros mantengamos siempre esa línea y que formemos parte de esa normativa, porque la planificación es obligatoria. No lo dice solamente la Ley Orgánica de Educación, también lo dice nuestra Carta Magna, ¿verdad? Ahí en la sección, el capítulo que tiene que ver con educación, señala que la educación debe ser planificada y tiene que ser de consentimiento, o usted le tiene que hacer saber a la administración que usted está planificando, cuáles son los contenidos que está planificando y cómo está evaluando y que su planificación está respondiendo al programa nacional. Entonces, ¿a qué me refería yo cuando se hacen ajustes? Yo no cambio el contenido, yo cambio la intensidad en que le voy a dar a mi grupo ese contenido. Bien, ¿qué es la planificación? Pues eso ya lo vimos en la inducción anterior, que bueno, vamos a señalar que es la previa organización y la distribución de ese tiempo, de los procesos, de las actividades que nosotros vamos a realizar. Es una programación, por lo tanto, si yo voy a tener, por ejemplo, una semana para el desarrollo de un contenido y solamente tengo 3 horas de clase, yo tengo que dosificar mis actividades
respondiendo a las 3 horas de clase. Yo no puedo colocar en una planificación 10 actividades sabiendo que solamente voy a contar con 3 horas de clase. Entonces, es importante que nosotros también hagamos esa distribución. Otro aspecto que nos señala siempre Meduca es que una planificación a nivel primario puede ser para 1 o 2 semanas máximo. Cuando la planificación pasa a una tercera semana, ya hay que hacer una nueva reestructuración de la planificación, porque quiere decir pues que la planificación no cumplió con el requerimiento y de pronto fue la técnica que ha fallado para que el estudiante logre avanzar. Entonces, ¿qué nosotros vamos a planificar? Partiendo del hecho que nosotros vamos a planificar los contenidos. Todas las herramientas que nosotros vamos a utilizar forman parte pues de esa estructura, ¿verdad? El tiempo, las estrategias, la evaluación, en qué momento se va a dar, esa distribución del momento didáctico de inicio, de desarrollo, de cierre, siempre respetándolo, siempre valorando la parte formativa del estudiante que se debe colocar en la planificación. ¿Por qué es importante planificar? Pues para cumplir los objetivos señalados, para trazar una ruta que nosotros debemos o queremos alcanzar allá para llegar a la meta, la utilización de recursos, esa facilitación que tenemos de acuerdo al recurso didáctico que vamos a utilizar también, que le permita la toma de decisiones de manera más efectiva, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la característica de la planificación, es básicamente también forma parte de esa estructura o ese principio que tiene el currículum, que es flexible la planificación. Si de pronto a usted le surgió alguna actividad que surgió dentro de ese currículum oculto que tenemos en las aulas de clase, usted lo puede hacer, pero siempre y cuando lo registre. Debe registrarlo. Por eso los formatos actuales de planificación no traen las líneas para observación, pero siempre se sugiere que se le coloque las líneas de observación para que usted pueda ajustar algún contenido o algo en esas líneas de observación. Bien, vamos a señalar pues que se vincula con la evaluación. Obviamente, esto hay una triangulación. Cuando nosotros hablamos de planificación, tenemos que mencionar que existe una triangulación. ¿Cuál es la triangulación? Que desde la parte superior, donde está el objetivo, la meta, el indicador de logro, va bajando por las actividades donde está el desarrollo metodológico, llega hasta la actividad de cierre y se sitúa de manera horizontal hacia su derecha, donde vamos a ver o abordar lo que son los criterios de evaluación y el tipo, instrumento y técnica de evaluación. Entonces, por eso se dice que es una triangulación de la planificación. Entonces, cuando nosotros hablamos de la planificación de esas características, también decimos que existe, pues, en ella el proceso sistémico y flexible. Era lo que le mencionaba, la planificación es flexible. Usted puede adaptar nuevas cosas, usted puede eliminar algún tipo de contenido porque usted dice, bueno, ya no es relevante porque ya se hizo tal cosa. Entonces, usted omite, pero debe colocar dentro de las observaciones que está omitiendo. Por eso hablamos de la flexibilidad de la planificación. Permite anticipar las acciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, claro, porque tiene una previa organización, ¿verdad? Apoya a los estudiantes hacia el logro de los objetivos propuestos en el currículum. Obviamente que nosotros teniendo trazada una meta, podemos ayudar a que el estudiante, que de pronto nosotros ya conocemos cómo ellos avanzan, podamos ayudarlos en ese proceso de aprendizaje, de pronto regulando un poco más o el tiempo o la técnica. Nosotros podemos variar las técnicas en un salón de clase, pero si nosotros variamos las técnicas, también tenemos que planificarlas, también tenemos que hacerle criterios de evaluación. Dice que el buen docente hace fácil o difícil. Entonces, usted tiene como docente que observar su grupo, ver cuál es la forma más fácil en que aprende su estudiante y adecuarse al aprendizaje de su alumno. Pero a veces nosotros no queremos salir de esa área de confort que tenemos y hacemos una sola planificación, una sola técnica y no le llevamos a aquel chico que de pronto su tipo de aprendizaje no es el mismo. Tratamos de planificar
para todos de la misma manera, con la misma técnica. Pero ¿qué resulta? Que nosotros tenemos 30 muchachos en un aula de clase y no todos aprenden de la misma manera. Unos son más auditivos, unos son kinestésicos, otros aprenden haciendo. Entonces, tenemos que conocer el grupo con el que nosotros contamos en nuestras aulas de clase para poder, pues, llevar a cabo todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje de la manera más eficiente posible. Continuando con las características de la planificación, tenemos que reconocer que dentro de la planificación nosotros tenemos descriptores. Cada partecita de la planificación se le denomina descriptores. Dentro de esos descriptores tenemos que tienen objetivos, evaluación, experiencias de aprendizaje o actividades de aprendizaje. Bien, todos ellos llevan una coherencia interna. Esa es la triangulación que le estaba mencionando. El objetivo de aprendizaje que está en la parte superior de la planificación lleva relación al final con la evaluación, con ese cierre, con esa actividad evaluativa que se va a realizar, porque, por ejemplo, si mi objetivo de aprendizaje dice valora la importancia de la utilización de un sistema de signos de puntuación efectivos para una comunicación escrita. Valora la importancia de estos signos de puntuación. Entonces, en la parte, cuando llegamos abajo, en el cierre, ¿verdad? En la parte inferior de la planificación, cuando hablamos del cierre y decimos que sencillamente usted va a mencionar cuáles son los tipos de, cuáles son los diferentes tipos de signos de puntuación y para qué se usan. Ya. O sea, en sí la valoración de la importancia, ¿dónde quedó? Si me lo llevé entonces a un cierre mecánico, donde es sumamente memorístico y el estudiante no va a valorar esa relación que existe entre, entre la utilización y la importancia que tiene. Entonces, por eso decimos que la planificación debe llevar una estrecha relación. En este caso, objetivo con aprendizaje. Y a su vez, las experiencias de aprendizaje se llevan al desarrollo de ese conjunto de actividades que van a construir la evaluación final o el cierre de la clase, que va a ser siempre en función de responder el objetivo. Lean siempre el objetivo, porque yo no puedo leer mi objetivo va por un lado y mi evaluación o cierre va por otro. Eso no puede pasar, no debe pasar. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la coherencia interna. Aquí señala pues que identifica las actividades de aprendizaje que se espera que el estudiante logre, define cómo va a desarrollar el estudiante que logró el aprendizaje y cuáles serán los criterios de evaluación para determinarlo. Y también pues definir qué experiencias o actividades de aprendizaje ayudarán que el estudiante aprenda. Entonces, esto es importante, que nosotros tengamos muy claro la relación existente, pero siempre en función del objetivo que es el principal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros señalamos esos objetivos de aprendizaje, es que nos referimos qué aprendizaje debe lograr el estudiante. Ahí nos referimos al contenido. Cuando hablamos de la evaluación, ¿cómo demostrarán ese logro? Observen, la primera pregunta, ¿qué aprendizaje deben lograr? Ese es el contenido, ¿verdad? ¿Cómo demostrarán ese logro? Esa es la estrategia de evaluación que yo voy a utilizar. ¿Qué experiencia de aprendizaje lo ayudarán a lograrlo? Estas son las actividades que el estudiante va a realizar, que es ese desarrollo metodológico desde un inicio, un desarrollo y un cierre. Siempre se le va a dar relevancia a los 3 momentos didácticos en la planificación. Bien, vamos a hablar un poco, porque de pronto aquí existen de diferentes especialidades, no solamente a nivel primario. Cuando usted tiene, por ejemplo, usted su cátedra, la imparte 2 veces a la semana, y todo el mundo se pregunta, ¿y cuántas actividades de inicio yo debo colocar? Si es para 2 semanas. Si yo tengo 2 días a la semana con un solo grupo, ¿verdad? Esas sesiones de aprendizaje solamente son 2. ¿Cuántos inicios yo tengo en esa semana? Yo tengo 2 inicios.
Entonces, nuevamente la siguiente semana serían 2 inicios más, serían 4, pero yo no voy a cargar mi planificación de actividades de inicio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como docente? Sencillamente la semana yo coloco 2 y yo repito en la segunda semana. De pronto la forma en cómo lo aplico es lo que yo voy a cambiar, pero básicamente le dejo las 2 mismas actividades de inicio en mi planificación, pero yo tengo que contar, tengo que valorar es la cantidad de veces o sesiones que yo veo al grupo. El rol del docente en la planificación, bueno, todos sabemos que el docente es el que planifica, distribuye, pero recuerde siempre, usted tiene que informar a la administración la planificación docente. Y con la planificación didáctica, ¿usted qué va a entregar? Usted entrega con su planificación didáctica el instrumento de evaluación. Bien. ¿Qué rol cumple la planificación en el desarrollo del aprendizaje? Bien, cuando nosotros organizamos el acto didáctico, pues obviamente que mis estudiantes van a tener mayor coherencia al momento del desarrollo de las mismas. ¿Por qué? Porque si yo no tengo una relación, ¿verdad? No tengo un orden, una organización en el momento de planificar, entonces voy para adelante, voy para atrás, voy para adelante, voy para atrás, el estudiante lo enredamos. Créame que eso va a suceder. Y entonces si el docente no tiene mucho dominio del contenido o de la acción docente, el estudiante va a quedar peor de cómo inició. Entonces siempre, por esa razón, procuramos tener una planificación organizada de los contenidos. Bien, cuando nosotros vamos a desarrollar esa planificación dentro del aula de clase, recordemos que en el aula de clase nosotros, ¿qué vamos a planificar? Nosotros planificamos contenidos, procesos, objetivos, actividades de evaluación. Asimismo, cuando va creciendo, va cambiando esa perspectiva o esa panorámica. Recordemos pues que ya a nivel nacional se va a programar o se va a observar ese cambio que debe existir en el currículo nacional, los programas de estudio y derechos fundamentales de aprendizaje. Entonces, ya a nivel mayor, ¿verdad? Nosotros vamos a ver lo que es el paradigma educativo desde una perspectiva de constructivista con el enfoque de desarrollo por competencia y habilidades del siglo XXI. Eso es, pues, importante recordarlo. ¿Cuáles son los insumos que nosotros utilizamos para la planificación? Lo que les mencionaba. Yo necesito tener el formato. Lo primero que necesito tener es el formato de planificación. Luego que tengo mi formato de planificación, debo tener el programa. Si ya yo tengo mi unidad trimestral, ¿verdad? Mi unidad didáctica, entonces yo voy a utilizar la unidad didáctica. ¿Por qué necesitaré conocer el programa de estudio? ¿Por qué necesito conocer el programa de estudio? Yo necesito conocer el programa de estudio porque necesito saber cuál es la carga horaria de mi materia. Por eso les mencionaba, por ejemplo, la materia de religión. Religión se ve, los centros educativos que tienen muchos docentes especiales con mucha carga horaria especial, ve religión 2 veces por semana. Entonces, si yo veo religión 2 veces por semana, 2 horas semanales, y si yo veo ese grupo y por lo regular yo doy las 2 horas en el mismo día, obviamente que yo no puedo desarrollar el tema y encima de desarrollar el tema voy a colocar la prueba el mismo día, eso es imposible. Entonces esa planificación se tiene que ir a 2 semanas y yo voy a colocar 2 actividades de inicio, 1 o 2 actividades. Eso va a depender, ya les menciono, de la rapidez con que avanza su grupo y además también va a depender de esa carga horaria que les mencionaba. Eso es importante, por eso es que yo necesito tener mi programa de estudio para saber cuántas horas tiene esa materia. Por ejemplo, les doy otro ejemplo, la materia de ciencias naturales, que son 4 horas semanales, pero esa materia tiene incorporado laboratorio. Entonces, quiere decir que ese docente de ciencias naturales solamente va a ver ciencias naturales una vez a la semana. Entonces, todo eso nosotros tenemos que valorarlo al momento de
ver la cantidad de actividades a desarrollar. Yo no puedo poner 20 actividades con el ánimo de que me queden actividades para la otra semana y para la otra semana y que yo no tenga que planificar en un mes porque todavía no se me acaban las actividades. Quiere decir que usted planificó mal. Porque usted cuando planifica, dosifica su tiempo en base al contenido que usted tiene. Usted no se puede quedar sin contenido ni le debe faltar. No le debe faltar contenido ni le debe sobrar contenido. Bien, entonces, aparte de los programas y los DFA, que bien siempre escuchamos hablar de ellos, también tenemos que tomar en consideración la guía del estudiante, la guía del docente, y si tenemos el programa PRISA dentro de la institución, pues tomarlo en consideración también. Nos vamos por acá para que nos alcance el tiempo. Bien. Vamos a grosso modo a señalar, porque esto depende mucho, esto no es una receta a la medida, porque ¿de qué depende la construcción o la selección de experiencias de aprendizaje? Uno, de la habilidad del docente. Dos, de la creatividad del docente. Mire cómo vamos señalando, ¿no? De la creatividad del docente, de la habilidad del docente, del tiempo que tiene el docente con esos estudiantes en el aula de clase, cómo conoce el docente sus estudiantes, porque saben, usted ya se vuelve tan experto que usted dice, no, que va, mi grupo desarrolla esa técnica en 3 horas o en 4 horas. No, ese grupo no termina en 1 hora. Ya nosotros nos volvemos tan especialistas en el ritmo de trabajo de nuestros estudiantes que ya somos capaces de hacer esos comentarios, ¿verdad? Porque sabemos y conocemos nuestros estudiantes. Por eso les digo, son algunos criterios señalados para esa selección de las actividades de aprendizaje, las experiencias de aprendizaje. Entre ellos tenemos que las características propias del grupo del estudiante, que era lo que le mencionaba, la demanda concreta del proyecto educativo, los objetivos de aprendizaje y las competencias por cada asignatura. Para la selección y organización de actividades debe tomar en cuenta los siguientes pasos: lugar, espacio, cantidad, niños, niñas, etapa, desarrollo, contexto, entre otros. Entonces, pues sí tenemos que tomar en consideración algunos aspectos. Y la importancia de los recursos didácticos. Bien, sobre todo para niveles educativos un poquito bajos, porque si bien es cierto, nuestros estudiantes a nivel de pre-kinder, kinder, Cefa 6 y demás, ¿verdad? Primero, segundo grado, están muy pequeños, donde para ellos una enseñanza abstracta no repercute en nada para su aprendizaje. Entonces, por eso es fundamental que nosotros llevemos de manera concreta con material didáctico para el desarrollo del aprendizaje de nuestros estudiantes. Tenemos que tomarlo muy a conciencia que llevar al estudiante a que vea, a que escuche, entre más sentidos utiliza el estudiante, mayormente va a ser su aprendizaje. Las estrategias que usted va a utilizar va a depender muchísimo de lo que yo deseo alcanzar. ¿Qué competencia deseo lograr? Si yo deseo lograr una competencia lingüística en mis estudiantes, obviamente que yo voy a utilizar herramientas o técnicas didácticas que tengan que ver con el desarrollo de esa habilidad para la expresión y la comunicación. Por ejemplo, un panel, una mesa redonda, donde el estudiante tenga que hablar. Yo no puedo colocar, dentro de las competencias que yo deseo lograr, yo no puedo colocar que yo deseo lograr una competencia lingüística y yo coloque una prueba como cierre. No va consono lo que yo estoy buscando alcanzar con mis actividades.
con mis experiencias de aprendizaje. Entonces, todo tiene que ir de la mano. Si yo digo que la competencia que nosotros queremos lograr es una competencia lingüística, entonces yo tengo que visualizar esas actividades que vayan en función de el desarrollo de esa competencia lingüística. Vamos a ver algo por acá. Vamos a planificar, nos vamos directamente con la planificación. Bien, esto sí lo voy a ampliar para que se pueda observar mejor. Ok, nosotros tenemos en la parte superior o la parte administrativa tenemos el encabezado. Debajo del encabezado tenemos, ahí en ese encabezado va el ministerio, va la dirección regional, a la cual pertenece su centro educativo, va también el nombre del centro educativo, ¿verdad? Y va el trimestre al que pertenece, perdón, este es la planificación trimestral. Bien, vamos a hablar un poquito de la planificación trimestral ya que la tengo acá, no era el objetivo, pero bueno. Nosotros tenemos acá dentro de la planificación trimestral lo que son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Observe algo. Si usted abre el programa tiene las mismas, los mismos descriptores conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Si tengo 30 objetivos en español y yo tengo 3 trimestres, yo voy a utilizar 10 en el primero, 10 en el segundo y 10 en el tercero, ¿verdad? Porque yo voy a hacer la distribución. Ajá, pero ya yo hice 10, 10 y 10 y todo parejito. Pero ¿qué pasa si yo tengo que recordar que esa planificación que yo voy a ver tiene en el primer trimestre, pues le tengo que descontar, porque tiene un mes y yo voy a tener un mes de atraso en cuanto a esa planificación, ¿verdad? Trimestral. Entonces yo le tengo que descontar el mes de repaso, ¿verdad? Y le tengo que descontar también que son 4 semanas. En este caso, no descontamos como tal las 4 semanas porque prácticamente usted con qué contenido va a quedar, pero sí por lo menos que usted le quite unas 2 o 3 semanas al trimestre, ¿verdad? Porque se le descuenta al final por los exámenes y al inicio por el repaso. Cosa que no va a suceder en el segundo trimestre. En el segundo trimestre usted solamente le va a evaluar en la parte de al final en lo que es el examen. Ahí es donde usted va a eliminar las semanas. Y bueno, todo lo que usted ve acá en esta partecita, pues área, objetivo de aprendizaje, meta de aprendizaje, DFA, aprendizaje fundamental, todo eso se copia tal cual del programa. Se lo copia y se lo trae tal cual del programa. El indicador de logro, las actividades sugeridas, todo lo trae directamente del programa. Bien, nosotros tenemos una planificación anual trimestral, que era el formato anterior, la unidad por tema, que es la secuencia didáctica semanal, que nosotros le llamamos, ¿verdad? Que puede ser semanal o quincenal, y la planificación diaria, que nosotros le llamamos guión de clase. Me voy a detener un poquito acá. A veces los docentes de premedia y media dicen, no, es que el guión de clase no se usa en premedia y media. Que el director no lo pida, no quiere decir que no se usa, porque todos estamos obligados a hacer un guión de clase. Porque yo tengo que establecer en una libreta, en un portafolio, cuáles son las actividades que mis estudiantes van a realizar. Bien, aquí tenemos la planificación semanal o quincenal, que era lo que les mencionaba en la parte superior, lo dice, semanal o quincenal. Tengo todo lo que es la parte administrativa de la planificación, que tiene que ver con todos los encabezados, ¿verdad? Esto es importante, pues, saberlo, que un aspecto fundamental, aunque no lo creamos, para los administrativos, nos es muy importante, es de vital importancia que usted le coloque la fecha.
Siempre los directores le van a decir, no acepto planificación sin fecha. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, el día que yo voy a evaluar ese día, corre el docente y le pone la fecha de hoy. Entonces, por esa razón, no se debe dejar el aspecto de la fecha dentro de la planificación sin colocarlo, ¿ya? Es algo fundamental. Usted debe colocar la fecha al planificar. Usted debe entregar el instrumento de evaluación al entregar su planificación. Usted entrega la planificación, ahí seguidita tiene que estar el instrumento de evaluación. Bien, vamos a ver los descriptores que tiene esta planificación. Área. ¿Quién me da el área al que yo tengo que copiar ahí en la planificación? El programa. Yo lo copio tal cual del programa. El objetivo de aprendizaje, ¿quién me lo da? El programa. Tengo que copiarlo directamente del programa. Ahora le llama objetivo de aprendizaje competencial porque se supone que nosotros tenemos el modelo por competencia. Obviamente, si le ponemos un objetivo y no le ponemos el objetivo competencial, estamos planificando por objetivo y no por competencia. Entonces, pero eso no se puede quedar nada más en la parte superior, bien bonito, allá descrito, que yo lo copié y pegué del programa. No, ese objetivo competencial conlleva el desarrollo de actividades por competencia. Entonces tenemos las actividades, los indicadores de logro. Estos indicadores de logro yo también me los voy a copiar de el programa o la unidad trimestral, porque en realidad debimos tener ya hecha la unidad trimestral, pero les digo del programa para que ustedes sepan de dónde se sacan estos descriptores de mi planificación. La meta de aprendizaje y el aprendizaje fundamental se sacan de los DFA. Bien, nuestras actividades siempre se deben planificar basadas en los 3 momentos didácticos. Actividad de inicio, actividad de desarrollo, actividad de cierre. Bien, recordemos que cada una de las actividades está sujeta a una función. Las actividades de inicio son actividades introductorias al tema. Esas actividades introductorias al tema son para introducir al muchacho o inducirlo al nuevo tema que yo voy a abordar. Por lo tanto, debe ser una actividad motivadora, debe ser una actividad que los lleve a reflexionar sobre el contenido que yo voy a abordar. Usted no puede iniciar la jornada. Lunes, 8 de la mañana, tengo clase con el 10º A y voy a iniciar mi clase, ni siquiera dije los buenos días. Inicio mi clase repartiendo una página porque tienen un ejercicio que no lo hice la semana pasada. Obviamente que sí, usted lo puede hacer en esa próxima semana, pero sin dejar de dar cada uno de los momentos didácticos. Usted da su inicio, su desarrollo. Entonces, en su cierre, usted dice, bueno, vamos a cumplir con un requisito que nosotros teníamos de la semana pasada y que no cumplimos, que es la actividad evaluativa. Entonces, usted le da la actividad para que los muchachos la lleven a cabo. Obviamente que de pronto usted dice, pero es que si se la doy al final no me alcanza el tiempo. Usted puede hacer los momentos didácticos no tienen, por decirles algo, es que la actividad de inicio debe durar 15 minutos, la actividad de desarrollo debe durar 20 minutos, no. Si usted considera que usted necesita el tiempo para que ellos desarrollen una prueba, usted puede acelerar esa sesión de aprendizaje. Lo que no debe pasar es que usted no haga la actividad de motivación, que usted no haga la oración, que usted no dé esa bienvenida, porque esa clase el estudiante siente que le hace falta algo, porque usted no está cumpliendo con todos esos momentos didácticos que se debe tener en una clase. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy presente. Entonces, las actividades de desarrollo es la parte formadora, en donde nosotros vamos a permitir al estudiante que se equivoque. Todo lo que es práctica, todo el aspecto práctico, usted lo deja en desarrollo. Todas las actividades, también debemos recordar que las actividades que mis estudiantes van a realizar
deben ser en función a lograr ¿qué cosa? El objetivo competencial, o sea, debe lograr la competencia que yo busco alcanzar. Si yo busco alcanzar una competencia lógico-matemática en la materia de matemática, yo no le voy a colocar al estudiante un cierre que tenga que ver con un cierto y falso de una actividad matemática, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cierre que vaya consono con la competencia. Pensamiento lógico matemático, yo hago problemas de aplicación. Entonces, que permita al estudiante, con el desarrollo de esas actividades, le permitamos a que el estudiante logre una competencia. Y es esa competencia que usted coloca en su planificación. Bien, tenemos entonces las actividades de desarrollo, perdón, las actividades de cierre. Las actividades de cierre es como el resultado, el producto que nosotros vamos a evaluar. Pero al final, lo que no se quiere es que usted evalúe solo producto, sino que usted evalúe proceso, que usted tome en consideración cuánto esfuerzo puso el estudiante para el desarrollo de las actividades. Eso hay que tenerlo presente, que nosotros vamos a evaluar el proceso de la actividad a realizar. Les doy un ejemplo. Mi estudiante tenía que realizar una maqueta, pero él no es muy diestro con las actividades manuales. Habrán unos en el salón de clase que le sale hermosa la maqueta, pero al pobre muchacho le salió toda desviada los edificios que colocó y los árboles que colocó en la maqueta, todo quedó distorsionado y desproporcionado. Porque no tiene pues esa facilidad para elaboración de materiales, ¿verdad? Entonces, pero el chico cuando presentó el aprendizaje que él tuvo fue excelente. Entonces yo me voy a enfocar solamente en la maqueta. La maqueta no estaba bien estructurada, entonces el chico fracasó porque me interesaba más era la maqueta. O sea, el producto antes que el proceso que el estudiante llevó, que lo hizo solo, que no la compraron en ningún lado, que mamá no se la hizo, sino que el estudiante lo hizo solo, se comprometió con su aprendizaje y a pesar de que no estaba muy bonita, supo explicarla de manera correcta y fluida. Entonces, esto hay que tomarlo en consideración. Nosotros tenemos que dejar de evaluar por producto y tenemos que empezar a evaluar por el esfuerzo que hacen los estudiantes, o sea, el proceso del aprendizaje. Recordemos que esas actividades de cierre llevan relación con qué es la culminación de esta línea, actividades de inicio, actividades de desarrollo y culmina con la actividad de cierre. Y a su vez guarda relación desde el objetivo competencial hasta los indicadores de logro. Cuando esta línea va hasta acá, venimos entonces con una secuencia horizontal hacia la derecha, donde involucramos los criterios, las evidencias y llegamos a la parte del tipo de evaluación. Bien, tenemos dos conceptos importantes en este aspecto de las evidencias. Las evidencias, todo aquello que estoy recogiendo para la toma de decisiones. En este aspecto yo tengo dos evidencias, una entregable y una de actuación directa. Las actividades entregables son todas aquellas actividades que me entregan en formato físico, un tríptico, un informe, pueden también ser una maqueta, un brochure, una prueba escrita, o sea, todo lo que el estudiante vaya a realizar y que vaya en función de entregar de manera física algo, ¿verdad? Entonces tenemos las actuaciones directas, lo dice la palabra, actuaciones, actúa de manera directa. ¿Qué quiere decir esto? Que esas actuaciones directas tienen mucho que ver con todo lo que el estudiante desarrolla dentro del salón de clase, que puede ser evaluable, pero que yo no lo verifico o no lo evalúo en su momento dado, porque lo vamos a realizar allá directamente en el salón de clase. Además de eso, tenemos que considerar que por ejemplo, si el estudiante dijo una poesía, esa poesía va en actuación directa porque no está entregando nada.
Él me está diciendo la poesía. Entonces, yo puedo evaluar con criterios de evaluación la poesía. ¿Ven? Pero está aquí en donde dice actuación directa. Los criterios de evaluación va de acuerdo a las actividades que yo voy a realizar. Todas mis actividades de inicio, desarrollo, cierre, que tienes actividades diagnóstica, formativa y sumativa, entonces van los criterios de evaluación. En el caso de que subdirector no sea tan solicitador de información, entonces usted solamente, yo en lo particular me doy por bien servida si el estudiante me coloca los criterios de evaluación sumativos. ¿Por qué los sumativos? Porque esta es la evaluación, el tipo de evaluación que más genera discrepancia con el padre de familia. Por eso es fundamental, pues, que yo tenga muy claro esas evidencias de aprendizaje establecidas mediante criterios de evaluación. ¿Ve? Entonces tenemos por acá lo que son las actividades diagnósticas, formativas y sumativas, que eso va de acuerdo a el tipo, aquí ya lo tiene por defecto. Como ustedes ven ya, el formato de planificación de Meduca tiene el tipo de evaluación, pero a su vez yo voy a colocar, en la evaluación diagnóstica voy a colocar la técnica. ¿Qué técnica voy a utilizar en la evaluación diagnóstica? De pronto, bueno, yo en la técnica voy a utilizar de pronto la observación. ¿Qué instrumento voy a utilizar? Una lista de cotejo. En la formativa, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué técnica voy a utilizar en la formativa? Bueno, yo voy a hacer un esquema. Los estudiantes me van a hacer como un esquema de todo el contenido que vimos en la clase y esa va a ser mi actividad formativa. ¿Cómo lo voy a evaluar? Yo voy a hacer una escala estimativa, ¿verdad? Entonces, evalúo con una escala estimativa. En la sumativa, mi técnica puede ser una prueba escrita y la misma prueba escrita es el instrumento de evaluación con la que se evalúa el mismo, ¿verdad? O bien puede ser una exposición oral y el instrumento va a ser una rúbrica. ¿Ves? Entonces, estos conceptos hay que tenerlos presentes. Otro aspecto relevante es que aquí donde dice criterio de evaluación, en realidad, no son criterios de evaluación, son indicadores o categorías. ¿Por qué razón? Porque estos indicadores o categorías no tienen la estructura, pueden ser palabras puntuales, por ejemplo, puntualidad, creatividad. Estos criterios de evaluación son un poquito, diría yo, que muy, no me dicen nada, están como muy superfluos, porque supongamos que la creatividad, lo que es bonito y creativo para mí no es bonito y creativo para ustedes. Entonces, es muy subjetivo ese criterio de evaluación, por lo tanto, aquí Meduca no les pide a ustedes que detallen. Eso lo van a detallar en el instrumento de evaluación. Cuando ustedes lo detallan en el instrumento de evaluación, ustedes van a señalar, entonces sí, de manera muy específica, no van a decir coherencia, van a señalar todo lo que usted va a considerar en coherencia, todo lo que usted va a seleccionar o a tomar en consideración en creatividad. Ojo con esto, nunca se utiliza la palabra o la frase, siempre colocan dominio del tema. Dominio del tema es ambiguo. Estamos evaluando la parte conceptual, por lo tanto, la parte conceptual está señalada en su planificación a través del objetivo y del indicador de logro. Entonces, yo me llevo el indicador de logro y lo coloco en mis criterios de evaluación. ¿Sí? Eso es importante señalarlo. Voy por acá. Bien, no sé si hay preguntas referente a ese formato de planificación. Bien, también hay aspectos puntuales que hay que señalar, por ejemplo, que las actividades, todas las actividades deben llevar un verbo porque son acciones a realizar, todas. A veces colocan lluvia de idea, explicación. No se coloca explicación. Primeramente, no está correctamente redactado. Segundo, que las actividades que usted coloca en su planificación son actividades que va a realizar el estudiante. Y yo pregunto,
el estudiante va a explicar. No, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, mi estudiante no va a explicar, yo no pongo esa actividad ahí, porque si yo pongo explicación del tema, eso va en función mía, y las actividades ninguna se hace en función mía, se hacen en función del estudiante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no coloquen solo la técnica, lluvia de ideas. ¿Qué va a hacer el estudiante con la lluvia de ideas? Participar. Participa activamente, en tercera persona del singular. Participa activamente en la lluvia de ideas sobre el tema tal. ¿Ya? Participa, realiza, señala, describe, redacta, evalora, elabora, sintetiza. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, consultas. Bien, aquí tienen señalado la parte superior, que es el encabezado. Nunca se debe dejar la planificación sin encabezado. Nunca. Las áreas, pues recordemos. Hola, Profe, hola. ¿Hay alguna pregunta? ok, usted comentó ahí que se puede planificar en base a 2 semanas el inicio del desarrollo y cierre, ¿verdad? Sí. Son dos inicios, más o menos, ¿verdad? ¿O no? No, mira, eso depende. ¿Qué materia es la suya? Yo doy educación física. Educación física generalmente tiene 3 horas. 2. 2. Tiene 2 horas semanales. Entonces, usted en esas 2 horas, usted no puede hacer el ejercicio. Usted tiene que planificar a 2 semanas. Ajá. Pero eso va a depender del director. He visto directores que están pidiendo la planificación al docente en una sola semana. Entonces, el docente es estratega. ¿Qué hace el docente? Planifica su actividad de inicio, desarrollo, un cierre. Usted puede hacer diferentes cierres, no necesariamente tiene que evaluar. Entonces, ¿qué hacen los profesores en ese aspecto? En esta primera semana, como yo soy docente de un grupo que tengo que planificar semanalmente, yo no puedo hacerles el ejercicio el mismo día. Entonces, ¿qué hago? Yo hago una actividad de cierre. Puede ser un cierre afectivo, un cierre cognitivo que aprendieron hoy. A ver, vamos a hacer pegatinas, las vamos a llevar al tablero, me van a escribir un concepto que han aprendido durante esta clase del día de hoy. Los muchachos van a hacer un recuento, como una recapitulación del aprendizaje adquirido, ¿verdad? Eso puede ser un cierre, sin necesidad de evaluar. Entonces, ¿qué hace el docente la próxima semana? Entonces planifica la evaluación. Pero yo no la considero prudente. ¿Por qué? Porque una planificación debe cerrarse, ese tema que yo voy a abordar debe cerrarse en esa planificación. Yo tengo un formato de planificación esta semana o tengo un formato referente a un tema. Yo no tengo por qué volver a abrir otra planificación con el mismo tema. ¿Ves? Que yo puedo planificar la actividad ahí mismo, pero en algunos centros educativos sé de buena fuente que les están pidiendo que planifiquen semanalmente. Porque lo que pasa es que es para evitar discrepancias también, porque hay unos, por ejemplo, inglés, que se da toda la semana, que creo que se dan 4 días a la semana, entonces ellos sí tienen que planificar semanalmente. Entonces, para ver, hay algunas materias matemáticas, creo que también tiene bastante carga horaria, que entonces pues van a decir unos sí, otros no, y entonces por esa razón, el director de pronto de esos centros educativos ha dicho, bueno, para evitar estar revisando unos una semana, otros otra semana, pues todos vamos a planificar semanalmente. Por esa razón, pero para mí, pues como curriculista y como evaluadora no es lo adecuado. Debe terminarse la planificación para entonces yo abrir otra planificación.
Ok, profe, sí, porque es que por donde yo estuve trabajando, lo hacían era quincenalmente. Sí, se hace quincenalmente, pero los practicantes que yo tuve en esta última vuelta de practicantes, los chicos pegaron el grito en el cielo y me dijeron, profesora, nosotros estamos planificando semanalmente, tenemos que ponerlo todo en ese informe, digo, todo en el informe, porque se planificaba semanalmente en los colegios. Esa parte, pues, yo pienso que va en relación a lo que le menciono, que el director es muy difícil, como si ya tienes, por ejemplo, unos 80, 100 docentes, tú decir, bueno, es que fulano, fulano y fulano van a entregar quincenal, estos otros docentes van a entregar semanal. Entonces, es muy complicado y pienso yo que para evitar equivocarse, entonces lo que hacen es que todos entregan en la misma fecha. ¿No? Aquí hemos señalado cada uno de los aspectos que nosotros hemos abordado, las evidencias entregables, físicas, los criterios de evaluación. Recordemos pues que cada uno de los momentos didácticos tiene también la funcionalidad. Voy a dejar de compartir por acá. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bien, importante recordar, las actividades se realizan en función del estudiante. Todas las actividades llevan un verbo, ¿ya? Los criterios de evaluación deben ser claros. Se debe entregar el instrumento de evaluación con la planificación. Cuando se coloca en la sección de evaluación, usted debe colocar el tipo de evaluación, ya viene ahí por defecto, tipo de evaluación, herramienta, técnica e instrumento. La técnica, recuerden que la técnica es, por ejemplo, la que yo utilicé, la que voy a utilizar, ¿con qué yo voy a evaluar? Yo voy a evaluar con un ensayo, yo voy a evaluar con un tríptico, yo voy a evaluar con un díptico, yo voy a evaluar con una maqueta, yo voy a evaluar con una exposición oral, ¿no? Esa es la técnica. Y el instrumento son los diferentes instrumentos que puedo redactar, por ejemplo, escala estimativa, escala numérica, escala de rango, escala gráfica, escala descriptiva, rúbricas, lista de cotejo, hoja de trabajo y demás, entre otros, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna duda. Profe, ¿cómo se llama la que usted dijo que era la que no es física, sino es Entregable. la entregable? Ajá, pero usted dijo otra palabra allí, no recuerdo. Evidencias entregables. Ajá, Ajá. Son la evidencia entregable, que son las físicas, y la de actuación directa, que es lo que yo veo en el salón de clase. Ejemplo, yo desarrollé una práctica de matemática, pero ¿qué resulta? Que la práctica de matemática, dice, usted lo colocó en actuación directa y dice el director, pero si la práctica de matemática, los estudiantes te pueden regresar el cuaderno y dices, no, lo que pasa es que yo no voy a revisar 300 cuadernos. ¿Qué van a hacer mis estudiantes? Van a pasar al tablero. Y los que están allá, yo mando 5 o 10 estudiantes al tablero y con eso los que están en los puestos van a evaluar. Porque es imposible, se sabe pues que usted si eres, por ejemplo, del área de matemática es imposible poder verificar todos los chicos en el tablero es imposible y revisar, y si usted revisa todos los cuadernos, pues también es mucho trabajo, demasiado trabajo en el colegio para que usted pueda decir que va a revisar todo minuciosamente. Entonces, usted lo coloca en actuación directa y los muchachos pasan al tablero y resuelven. Igualmente en primaria, usted manda al chico al tablero a resolver y esto se señala en lo que es actuación directa, porque no me va a entregar ninguna evidencia física. Bien. Entonces, si hay alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto, si no, damos por culminada esta sesión. Gracias, que pase buenas tardes. Gracias, igualmente.